Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, este espacio nuestro de todos los viernes, en nombre de la Diplomatura en Coaching Financiero. Mi nombre es Iván Schuch. Ya tengo, bueno, el canal que mucha gente me sigue, pero mucha gente que no. Entonces, desde ese lugar quiero, de alguna manera, mostrarles desde qué lugar nosotros abordamos la educación financiera, abordamos las finanzas personales, qué es lo que está pasando con la economía, no solo local, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nuestra inquietud es decir, bueno, ¿cómo surfeamos la ola? ¿De qué manera puedo, de alguna manera, protegerme, proteger mi patrimonio, proteger mi activo, proteger el dinero? Tanto el dinero que estoy ganando, digo, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo de alguna manera lo transformo para que sea reserva de valor? Y hoy vamos a tocar tres temas fundamentales a la hora de emprender. Hoy lo que nos lleva a la situación mundial es a emprender, ¿sí? Más allá de que estemos en alguno de una situación de sueldo, una situación de empresario, una situación de autoempleado, ya vamos a ver diferentes características, pero más allá de estemos donde estemos, tenemos un gran desafío que para mí es una gran amenaza. La gran amenaza es la inflación, o sea, la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces, ¿para qué fue creado el dinero? Esto lo vimos en las clases pasadas, pero les quiero traer esto porque es fundamental entender esto para que de ahí tomemos acción inmediata con respecto a nuestra economía. ¿Para qué fue creado el dinero? A ver, póngame en el chat, ¿para qué fue creado el dinero? Fue un invento, ¿sí? Pero ¿para qué fue creado? A ver en el chat, aquí tengo el chat, voy a salir de acá. Bien, para facilitar las transacciones, ¿qué más? A ver, para usarlo de intercambio, como medio para intercambiar, bien, intercambio de bienes, intercambiar bienes, a ver qué más, reserva de valor, bien. Ahí está, o sea, el dinero fue creado ¿para qué? Para enviar, recibir valor y conservar valor. Fíjense esto, yo hago un trabajo de una jardinería, vendo un producto, un servicio, lo que sea, a cambio me dan dinero en donde yo recibo valor. Puedo enviar y recibir valor. Pero hoy puedo conservar ese valor a través de ese dinero, de ese billete. El billete es una representación de mi tiempo, es una representación de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi habilidad. Por algo yo estoy ganando ese dinero. Ahora, ese dinero se deprecia, entonces no lo puedo conservar. Entonces, la situación que estamos viviendo a nivel mundial nos lleva sí o sí a emprender, aprender e invertir, ¿sí? De alguna manera yo tengo que transformar parte de ese dinero en reserva de valor, que no puede ser billete, ningún billete es reserva de valor. Entonces lo tengo que transformar en un activo. Entonces tengo que empezar a entender el vocabulario que quizás antes, hace 3, 4 años atrás, era fácil, pues tenía una divisa que era medianamente reserva de valor, pero hoy dejó de serlo. Entonces, nos lleva a una situación de emprender, aprender e invertir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, pensando desde ese lugar, a la hora de emprender, hoy vamos a tocar tres ejes temáticos fundamentales que tienen que ver con el apalancamiento, tiene que ver con la gestión del riesgo y tiene que ver también con la gestión de los recursos que tengo yo disponible, que muchas veces no me doy cuenta, que puede ser de gran utilidad para emprender con poco dinero o sin dinero. Y eso es un poquito lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir pantalla para comenzar. Dígame si se ve bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estoy acomodando aquí la cámara. Perfecto. Entonces dijimos, vamos a ver tres ejes temáticos: gestión del apalancamiento, gestión del riesgo y gestión de los recursos. El objetivo principal mío con esta sala, con todos
las personas que van a ver este video, tiene que ver con una manera de pensar diferente, ¿sí? Tiene que ver con un mindset diferente. Entonces, la idea mía, tocando estos tres ejes temáticos, es que se lleven por lo menos una idea diferente con respecto a la gestión de sus recursos, ¿sí? A partir de esta información. ¿Ok? Entonces, para poder explicar el tema de la gestión del apalancamiento, yo quiero ir paso a paso y más allá de que hay cosas que puedan entender o no, que crean que pueda ser posible o no, me gustaría que vayan abriéndose al aprendizaje con respecto a, a que hay maneras diferentes de gestionar el apalancamiento, ¿sí? Que se vayan con una idea diferente. Entonces, yo voy a utilizar los bienes raíces, ¿sí? Como un medio para explicar una lógica. Esta lógica la podemos aplicar a cualquier rubro, pero lo voy a explicar desde los bienes raíces, que me parece que es más entendible. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata el apalancamiento. El apalancamiento tiene que ver con la palanca. ¿La palanca para qué? ¿Cuál es la función de la palanca? Es hacer más con menos. O sea, hago menos fuerza y hago más fuerza con menos fuerza mía, ¿sí? O sea, aprovecho la palanca para a favor mío. Entonces, el apalancamiento es hacer más con menos. Vamos a utilizar este ejemplo de los bienes raíces. Y en este lugar vamos a ver una situación. Esta situación dice que una persona o usted compra una casa, un bien raíz, a $100.000, ¿sí? La compra de contado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que sigue después? Un mes después, la casa que compró vale $110.000 y la vende. Está buscando hacer un negocio. Tiene un capital, compra la casa a 100.000 y la vende a 110.000. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿cuál sería el retorno de la inversión? ¿Sí? Yo pongo un dinero y ¿cuánto es el retorno de la inversión que yo tengo? El retorno es el dinero, ¿sí? El dinero que yo estoy ganando dividido el dinero que yo pongo en la inversión. Entonces, ¿cuánto es la ganancia que tuve al venderla? $10.000, ¿sí? Voy a anotar aquí para ver si se puede leer más. Entonces, por un lado, yo hice una compra, ¿sí? Puse un dinero, ese dinero compré el bien raíz, al tiempo se revaluó, obviamente lo puse a la venta, lo vendí en $110.000 y tuve una ganancia. Esa ganancia es de $10.000. Esos $10.000, para ver el retorno de la inversión, yo lo divido entre el dinero que yo puse en la inversión. ¿Cuánto es el retorno de inversión? El 10%. ¿Sí? Hasta ahí bárbaro. Un ejemplo muy simple. ¿Sí? Ahora bien, vamos a otra situación. La misma situación, compra una casa, $100.000, con una seña de $20.000. Un mes después, la casa vale $110.000 y la vende. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el retorno de la inversión? La ganancia es de $10.000 dividido cuánto puse yo para comprar la casa. En este caso, la compré a $20.000. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos. Tengo la ganancia de $10.000 dividido lo que yo puse de inversión, $20.000. Y ahora tengo un retorno de la inversión del 50%. En esto del concepto de la palanca, del apalancamiento, yo aquí me estoy apalancando
de una manera dineraria, ¿sí? Pero el apalancamiento puede estar en todos lados, ¿sí? En realidad nos estamos apalancando de la plataforma de Zoom, que es donde estamos todos conectados, me estoy apalancando, ¿sí? Del Internet, que puedo tener acceso, o sea, siempre estamos usando el apalancamiento. Podemos usar de diferentes recursos el apalancamiento. En este caso lo estamos viendo a nivel dinerario, con un retorno de la inversión. Ahora, pensando también en el segundo eje temático, que es la gestión del riesgo, ¿sí? ¿Cuánto es el riesgo que yo estoy asumiendo en el primer escenario y en el segundo escenario? A ver, póngame en el chat. El primero, un 100%, ¿sí? Estoy poniendo todo el dinero. Entonces yo inmovilizo los $100.000, ¿sí? Con una expectativa de que suba. En este caso me dio a favor, pero yo estoy inmovilizando $100.000 para poder ganar $10.000. Entonces yo le estoy ganando un 10% a la compra y venta de ese bien, ¿sí? En el segundo escenario, tengo un mayor retorno de inversión. ¿Pero por qué? Porque en vez de utilizar esos $100.000, estoy utilizando un 20%, estoy utilizando $20.000. Entonces el riesgo es menor, porque hago una seña y aprovecho, ¿sí? El apalancamiento, ¿para qué? Para tener un mayor retorno de inversión. Entonces, en la medida que yo pongo más dinero, el riesgo asociado en este caso es mayor. Entonces, a medida que yo voy poniendo menos dinero, ¿sí? Voy achicando mi riesgo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Obviamente que repercute también en el retorno de inversión. Yo acá en el primer caso tengo el 10% de retorno de inversión y en el segundo caso el 50%. ¿Cuál de los dos escenarios le gustaría tener a ustedes? ¿Cuál de los dos escenarios? El segundo, permiso, pero no entiendo cómo compro con 20.000 si vale 100. Estás haciendo Una seña, exactamente. pero en algún momento tengo que poner los 80. ¿O no? Perdón la ignorancia. Sí. Vos estás señando la Sí, propiedad, ¿sí? Es un sí. ejemplo de apalancamiento. Entonces, vos señás la propiedad, ¿sí? La casa se revalúa en el tiempo, en este caso en un mes, y yo Ay, aprovecho la venta de esa casa, porque ya es mía, yo de la seña es mía, la vendo, pero solamente puse 20.000, ¿sí? pero no es Está- tuya. ¿Es tuya con 20.000? Pregunto. Sí, esto se puede trasladar a cualquier negocio, ¿sí? Veamos primero la Perdón, Iván. lógica. Sí, Sí, ahí con respecto a lo que decía Mirta, bueno, yo trabajo en Toyota, soy vendedor de Toyota y pasa mucho que Toyota es una marca muy demandada. Ahora hay escasez de Hilux, de SW4 y tengo muchos clientes que señan, Mirta, se le asigna al cliente. Señora Mirta, le va a llegar la Hilux, usted que señor. Y Mirta se la vendió al primo, al vecino. Y vos lo que uno vende la posición, ¿no? Es decir, bueno, y se apalanca con el mismo dinero que le vendés la camioneta al cliente, y las camionetas están aumentando un 5% de lista, digamos de lista, pero en la realidad una SW4 que sale 16 millones y que no se consigue, vos al señar esa posición, le podés sacar 2,5 millones, pero tranquilamente. Entonces, por eso quería hacer ese aporte del tema de no necesariamente tiene que tener el dinero el cliente. El cliente está guardando, digamos, la posición. En el caso mío, ¿no? Perdón, era eso. totalmente. Y acá la idea, ¿sí? Es entender la lógica, más allá de que cada uno, de acuerdo al paradigma, va a creer que es posible o no, va a tomar acción o no en base a esta lógica. En diferentes rubros. Puede ser una heladería, puede ser una empresa, puede ser lo que sea.
pero entendamos la lógica para después llevarlo a la realidad de cada uno. Si entendemos la lógica, vamos a poder dar un paso diferente quizá a como estamos accionando hoy. Entonces, acá vemos el tema del apalancamiento y vemos también el tema del retorno de la inversión. Vamos a otro escenario a ver qué nos dice. El dueño, en este caso, el dueño de la propiedad, emite una opción de compra de $4.000. ¿Sí? Una opción de compra de $4.000 válido por un año. Usted compra esa opción porque piensa que el precio va a subir de la propiedad. ¿Sí? Va a subir de propiedad. Entonces, digo, esta zona se va a revaluar, compro la opción y veo que pasa en el tiempo, tengo expectativa de subir. Esa opción es un derecho, no es una obligación. Yo estoy comprando la opción que dentro de un año yo tengo el derecho de comprarla o no. ¿Sí? Si no ejerzo el derecho, pasa el año y se deprecia la propiedad, yo tengo la opción de no comprarla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pierdo? ¿Cuál sería mi máxima pérdida ahí? Lo que yo pagué por la opción, ¿sí? Lo que yo pagué por la prima, que se llama. Son los $4.000. Ahora bien, si se revalúa, y veamos este caso, dice, a los 6 meses, después la casa vale $110.000. Vamos a usar el mismo ejemplo para todos. Vale $110.000. Pero yo, en vez de comprar la casa, ¿sí? Ejerciendo la opción de comprarla a 100, no la ejerzo, porque todavía le quedan 6 meses de tiempo, ¿sí? En donde yo vendo la prima, yo vendo el derecho, vendo la opción. ¿Y qué pasa en ese caso? El costo de la opción de compra o prima, que es de $4.000, ¿sí? Ese sería el costo mío, lo vendo y el nuevo valor de la prima es de $10.000, porque se revaluó $10.000. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿cuál sería mi ganancia? Porque yo no me quedé con la casa, simplemente tuve el derecho a través de una opción. Entonces, ¿cuánto sería mi ganancia en este caso? El retorno de la inversión es mi ganancia dividido lo que yo puse de dinero. $6.000 mi ganancia dividido los $4.000. Y en este caso, yo tengo 150% de un retorno de inversión. Entonces, acá lo que les quiero pedir es que seamos flexibles con nuestro paradigma, que veamos posibilidades, ¿sí? Y no nos cerremos a una idea tan rígida que tenemos, ¿sí? Este mismo ejemplo se puede trasladar a cualquier tipo de negocio. Por eso les digo, desde este lugar, yo puedo inmovilizar todo mi dinero y digo, bueno, acá los negocios se hacen con dinero, que es un paradigma. Yo tengo dinero, voy y pongo el dinero. ¿Ok? Esperen que voy a dejar de compartir para poder verlos a todos. Entonces, en este caso, yo digo, yo tengo ahorros, pero para hacer negocios yo tengo que poner todo mi dinero. ¿Eso es un paradigma, sí o no? ¿Sí? Bueno, yo inmovilizo todo el dinero ahí. Ahora bien, si yo pienso diferente y tomo este patrón, digo, ¿cómo hago para hacer el mismo negocio? Y ahí me empiezo a preguntar, ¿cómo hago? Y ahí empiezan a surgir otras respuestas. Digo, bueno, puedo poner una parte, ¿sí? Y lo otro lo financio, o pongo una parte y veo cómo arreglo la otra parte, ¿sí? Me empiezo a cuestionar y empiezo a buscar alternativas porque yo no quiero poner todo el dinero ahí. Yo quiero el negocio, sí, y quiero que sea mío, no quiero de nadie más. O a lo mejor quiero socios, o a lo mejor quiero inversionistas, no lo quiero dentro del negocio, pero quiero que alguien me apalanque. Entonces, la idea del apalancamiento está muy relacionada también a la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando opciones de no poner todo
yo solo. Yo puedo apalancarme con las redes de otras personas, puedo apalancarme con el talento de otras personas, puedo apalancarme con la jurídica de otra persona, puedo apalancarme con el dinero de otra persona, con el tiempo de otra persona, con un montón de cosas. La idea es cambiar ese paradigma de yo lo tengo que hacer todo yo solo y hasta que no tenga todos los semáforos en verde no arranco y emprendo, a decir, bueno, ¿cómo hago para tenerlo? Pero por más que yo tenga el dinero, no lo quiero poner al dinero. Hay un recurso que yo no quiero poner, que es mi dinero. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ensamblar ese rompecabezas y armar el diseño de ese negocio, pero con muy pocos recursos dinerarios míos? ¿Sí? Ahí es donde está, hay otro paradigma, hay otra habilidad de pensar. Por eso digo que muchas veces, cuando tenemos dinero, somos medios como sonsos a la hora de hacer dinero. Porque pongo mucho dinero, pongo mucho riesgo ahí. Utilizo todo el dinero para ese negocio. Entonces, cuando uno tiene la habilidad de gestionar los recursos de una manera o desde el paradigma del apalancamiento, busco de alguna manera poner lo menos posible. Y cuando yo pongo lo menos posible, también está asociado el riesgo en esos negocios. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Entonces, lo que yo siempre les digo es que por ahí me preguntan mucho, porque tengo otros socios que tienen una profesión específica, en donde son inversionistas en cripto, son inversionistas en la bolsa, son inversionistas en los bienes raíces, y me dicen cuál es la diferencia entre el coaching financiero y lo que es un inversor, por ejemplo, un inversor en bienes raíces o en la bolsa. La manera de pensar, porque nosotros es una manera de pensar diferente, y de eso se dedica la profesión del coaching financiero, es una manera diferente de surfear la ola, de gestionar todos los recursos que tenemos en pos del objetivo que tenemos. Entonces, si te dedicas a los bienes raíces y tomas este patrón, este paradigma del apalancamiento, vas a buscar hacer negocio de una manera diferente. El diseño de esa gestión va a ser diferente. Si me voy a la bolsa de valores y yo conozco poco la bolsa, pero yo tengo el paradigma del apalancamiento, voy a buscar alternativas de apalancarme. Lo mismo con el mercado cripto. Yo puedo comprar una cripto o puedo comprar una cripto y hacer con el mismo capital 3 o 4 inversiones a la vez. Me apalanco en 3, 4 opciones diferentes. Pero cuando yo me pregunto y me cuestiono, empiezan a aparecer los jugadores, empieza a aparecer la gente, empieza a aparecer los recursos. Por eso les digo yo que es una manera de pensar. Cuando vamos a emprender un negocio, el que sea, decimos, bueno, yo quiero emprender, yo quiero hacer este negocio. Pero ¿cómo puedo hacerlo sin dinero? Ya ahí me cuestiona diferente, ya el músculo empieza, el calor interno es diferente. Entonces, desde ese lugar tengo un riesgo asociado menor y obviamente aprovecho el apalancamiento. Otra de las situaciones que también me ha pasado es decir, bueno, ¿en qué mercados o en qué instrumentos financieros me permite apalancarme más que en otros? ¿Sí? Porque no es lo mismo el interés que tenemos aquí en Argentina, por ejemplo, de sacar un crédito, que tenerlo, por ejemplo, en Paraguay. Yo ahora viajo el mes que viene a Paraguay para ver qué negocios puedo hacer allá. También en Chile es diferente el tema de los créditos, diferente en Estados Unidos. Bueno, entonces, si yo busco de alguna manera proteger, ¿sí?, como reserva de valor, yo tengo que buscar también mercados que sean favorables para poder eh, de poder generar mayor apalancamiento. Porque yo ahí genero velocidad
en mi creación de activos. Entonces, más allá de que me dedique lo que me dedique, yo puedo buscar también mercados favorables, dependiendo la situación personal de cada uno, porque no es lo mismo tener 20 años que tener 30 años, que tener 50 años, que tener 60 años. Entonces, y también no es lo mismo tener chicos chicos que tener chicos ya adolescentes o adultos. Entonces, todo uno tiene una situación particular. Entonces, lo que uno tiene que empezar es decir, bueno, ¿cuál sería mi objetivo para este año? Empecé a marcar un objetivo. Y una vez que yo tengo ese objetivo, digo, bueno, yo quiero ahorrar, yo quiero terminar el año con cierto capital. Supongamos, no sé, $10.000. ¿Cómo hago para llegar a un capital de patrimonio de $10.000? Y encontrar un activo que no se me deprecie. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, digo, bueno, empiezo a buscar activos, empiezo a buscar referencias, ¿cómo hago para conservar? Empiezan las preguntas y empieza mi investigación en eso. Lo otro es decir, bueno, ¿cómo genero esos $10.000? ¿Lo genero con lo que yo ya estoy haciendo o a lo mejor aprendo una habilidad nueva que me permita generar eso? Porque a lo mejor la actividad en la que yo estoy tiene un techo financiero, ¿sí? Entonces a lo mejor hay una resistencia que no puedo superar. Entonces yo tengo que buscar otra alternativa. Pero acá lo que manda y lo que me impulsa a la acción es el objetivo. Entonces yo tengo que marcarme un objetivo, ¿sí? Que puede empezar con objetivos más pequeños. Es decir, bueno, este mes quiero terminar el mes con algún activo, por ejemplo, que me genere ingresos pasivos. No importa si le gana la inflación o no, pero quiero empezar a tener ingresos pasivos. Y me marco un objetivo de 30 días. Y así uno empieza con objetivos. Ahora, cuando ya uno empieza a tener objetivos más grandes, tengo que empezar quizás a pensar desde el paradigma del apalancamiento para acelerar esos activos. ¿Sí? Si yo utilizo siempre mi dinero para hacer negocios, va a ser muy lento el proceso quizás y muy largo. Entonces tengo que buscar de alguna manera apalancarme, acelerar el proceso. ¿Tiene sentido, chicos, esto o no? ¿Cómo venimos hasta acá? Patricia, ¿todo bien? Sandra, Jarroyo. ¿Así es tu nombre, Jarroyo? ¿Sí? Bien. Vero, Mirta, ¿se comprende? Otra de las formas de apalancarse tiene que ver con la tecnología. La tecnología me permite tener mucho más datos rápidamente. Entonces, si yo pienso solamente o pongo un negocio que es local, ¿sí? Que es local, tengo poco poder de expansión. Entonces digo, ¿cómo aprovecho la tecnología para expandirme? Que sea quizás en vez de local, que sea provincial o que sea nacional o que trascienda las fronteras. Porque si también estoy limitado por el riesgo empresarial, por el riesgo de proveedores, porque a lo mejor ciertos productos no estamos teniendo en stock, o un riesgo soberano que no sabemos qué es lo que pasa, entonces tengo que buscar salirme de la frontera en donde mi mapa es todo el mundo. Entonces, ¿cuál sería la habilidad que me permite, ¿sí?, invertir en cualquier parte del mundo en donde yo lo puedo proteger, en donde yo puedo apalancarme, en donde yo puedo tener más capacidad de endeudamiento a un menor costo, etcétera, etcétera? Por eso siempre el objetivo es como principal, ¿sí? Una vez que pongo el objetivo, después empiezo a pensar de una manera de apalancarme y gestionar el riesgo. ¿Mm? Voy a pasar a la otra filmina. Comparto pantalla nuevamente. Y repito, esto es una idea. ¿Cómo traslado esta idea de apalancamiento y de gestión de riesgo? ¿Cómo lo traslado a mi negocio que estoy teniendo hoy? O a un futuro, a una futura inversión que quiero hacer. Y de ese lugar, yo utilizo mucho la filosofía de Padre Rico, Padre Pobre. En este caso, está este segundo libro, que es El cuadrante del flujo del dinero. Él es el precursor de este modelo de análisis. Y me gusta mucho pensar también
con esta herramienta que se llama cuadrante de flujo de dinero. No sé si leyeron el libro, pónganme en el chat si ya lo han leído. El libro habla de este cuadrante en donde tenemos 4 tipos de personas diferentes, ¿sí? Una es el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. A mí me gusta hablar dentro del cuadrante en donde uno está habitando el espacio de un cuadrante. No es que yo soy así, yo soy empleado, yo soy autoempleado, ¿sí? No soy fáctico con esa determinación. Entonces, yo estoy habitando por momento el cuadrante de empleado, estoy habitando el de autoempleado, el de dueño de negocio o inversionista. O puedo estar en varios. Entonces, vamos a ver un poquito qué dice el cuadrante de empleado. En este caso, el empleado busca la seguridad, ¿sí? Busca que tenga en tanto tiempo una paga, cuánto le van a pagar, que tenga obra social, que cubra. Entonces, él hace una tarea, ¿sí? De tal manera en donde, bueno, al plazo de 30 días, 15 días o semanalmente va a tener un pago, ¿sí? Un pago asegurado. Entonces, lo que busca es seguridad. Ahora bien, el empleado también puede ser un presidente que está en un cuadrante de empleados, puede ser Messi, en donde es empleado del PSG, ¿sí? En donde tiene excedentes el empleado. Ahora, ¿qué pasa en este caso con Messi? Que tiene excedentes de dinero. ¿Dónde lo coloca? ¿Dónde pone? ¿Tiene todo en la casa de los billetes? O sea, ¿dónde coloca todo eso? Entonces, por más que esté habitando el cuadrante de empleado, se muda, ¿sí? A otro cuadrante que puede ser dueño de negocio o inversionista, ¿sí? O autoempleado, para colocar ese dinero y buscar un resguardo, ¿sí? De lo que hablamos primero, que es el dinero, que sea un resguardo de valor. Aprender a conservar el dinero. ¿Lo conserva en qué? En negocios, lo conserva en un sistema de inversionista, que puede ser en la bolsa, puede ser en cripto, puede ser en Forex, donde crean conveniente. ¿Sí? Entonces, el empleado puede ganar justo y vivir al día, o puede tener grandes excedentes. Entonces, uno puede estar habitando los 4 cuadrantes a la vez. El autoempleado piensa diferente, piensa en mayor gestión, tener más disponibilidad de tiempo. Entonces, también que se le valore el trabajo, ¿no? Cobra por el trabajo, comisión es tanto, pero también tiene una limitante. Esa limitante es que le cuesta mucho delegar y le cuesta mucho sistematizar. Diferente es el dueño de negocio, que sí sabe elegir un equipo, sí sabe liderar un equipo, sí sabe delegar y sí sabe generar marca, ¿sí? Está buscando gente hasta que sepa más que él, porque su rol es liderar el proyecto, no es estar operativamente con el proyecto, a diferencia del autoempleado. Entonces, lo que va cambiando de cuadrante tiene que ver con la manera de ser y el foco en la persona. ¿Qué es lo que está buscando la persona? Si yo estoy habitando el cuadrante de empleado o de autoempleado, pero yo digo, yo tengo que aprender a invertir, porque hoy el dinero se me diluye en la mano, o sea, no puedo ahorrar, no sé conservar. Entonces, yo me tengo que ir al cuadrante, pero lo primero que cruza al otro lado, al otro cuadrante, es la manera de pensar, es el objetivo. Digo, ¿de qué manera puedo conservar? ¿Puedo conservar con un negocio o puedo conservar a través de que el dinero trabaje para mí? Ahora, si yo conservo como autoempleado, y estoy a lo mejor 16 horas trabajando porque siempre estoy dependiente del trabajo, ¿no? Siempre tengo que estar presente para generar el ingreso. Entonces, la manera de pensar es fundamental a la hora de diseñar y empezar a crear patrimonio. Crear patrimonio es conservar el dinero y que ese dinero trabaje para mí. Y no tiene que ver con la profesión de cada uno, no tiene que ver a qué se dedica cada uno, sino tiene que ver con la manera de pensar de cada uno. Por eso lo que estamos haciendo acá es
a ampliar nuestro observador, ver otras alternativas, pensar diferente, fuera de la caja cultural. Y por último, tenemos el inversionista que tiene otro lenguaje, tiene otra manera de ver las cosas, no quiere estar atrás de la empresa, no quiere estar liderando, no quiere, lo que quiere es que el dinero trabaje para él, ¿sí? Entonces tiene otro vocabulario. ¿Cuánto sería el retorno de inversión? Las oportunidades que tiene, el mercado, la volatilidad, tiene otro tipo de lenguaje, ¿sí? ¿Hacia dónde va el mundo? Consumo futuro, ¿sí? Entonces el inversionista, de alguna manera, lo que hace es invertir en negocios grandes, negocios consolidados. Entonces el inversionista coloca, ¿sí?, dinero y apalanca el negocio de otros, en donde el otro tiene otra responsabilidad que llevar el negocio adelante. Tiene quilombo con el proveedor, con esto, con lo otro, ¿sí?, llevar el negocio adelante. Pero el inversionista apoya ese ecosistema, ese negocio, y lo ayuda con dinero, ¿sí? También el inversionista busca autoempleados que busca apalancar pequeños negocios que tengan gran futuro. Por lo general son los tecnológicos, los que no tienen fronteras. Entonces, el inversionista no creo, ¿sí?, que invierta en un empleado. No creo que invierta en un empleado. Sí va a invertir en un autoempleado que tenga proyectos con grande escalabilidad o negocios ya consolidados, que sabemos que tiene una gran administración, que tienen negocio futuro, etcétera, etcétera. Entonces, les repito, cada cuadrante se puede decir que es una persona diferente, que piensa diferente, que tiene un lenguaje diferente, ¿sí? Y de ese lugar tiene una mentalidad diferente, porque busca diferentes cosas. Hay cosas internas que nos impulsan a la acción de una manera diferente. Entonces, pensando en estos tres ejes temáticos, que tiene que ver con el apalancamiento, tiene que ver con la gestión del riesgo, tiene que ver con los recursos. Por lo general, la mayoría de las personas, ¿en dónde están? En el cuadrante, ¿en cuál de los cuadrantes están? La mayoría de las personas. Pónganme en el chat, a ver. ¿Dónde están ustedes habitando? ¿En qué cuadrante están hoy? Autoempleado, autoempleado, autoempleado. Bien. Dueño de negocio. Perfecto. ¿Qué más? Autoempleado y dueño de negocio. A e I. Perfecto. Autoempleado e inversionista. Perfecto. Bien. Ahora bien, Kiyosaki también habla de que puedo tener dos tipos de problemas. Un problema es tener poco dinero y otro problema es tener demasiado dinero. Entonces, ¿qué hago yo para conservar? ¿En qué instrumento puedo conservar? ¿Sí? Sabemos que no lo podemos conservar en billete. Entonces, de alguna manera, lo tengo que llevar a un activo. ¿Sí? Un activo que sea reserve valor, que se revalúe con el tiempo y si es posible que me genere diferentes tipos de ingresos o ganancias. Ganancia de capital o ingresos eh, ganados o ingresos pasivos. ¿Sí? Pero cuando tenemos poco dinero o tenemos una manera de pensar bien entrenada con respecto a los negocios, yo busco poner poco y ganar mucho. Busco el apalancamiento. Pienso en función del apalancamiento. Entonces, una persona que está en el cuadrante de empleado o autoempleado tiene recursos que a lo mejor el dueño de negocio o el inversionista no tienen. Dentro de los recursos es el tiempo, ¿sí? El tiempo. La parte operativa. Quizás tiene habilidades
de liderazgo que a lo mejor el inversionista no quiere estar. Entonces, cuando uno va desarrollando un lenguaje, una manera de pensar y entrena dentro de un ecosistema donde está la educación financiera, empieza a pensar desde el apalancamiento y empieza a buscar los recursos que me están haciendo falta o que no quiero poner yo, que tiene que ver con una jurídica, tiene que ver con el dinero, ¿sí? Tiene que ver con garantías, tiene que ver con contactos, tiene que ver con, por ejemplo, no sé, recursos, ¿sí? Que yo no tengo. Pero sí estoy dispuesto a poner la mente, estoy dispuesto a poner el liderazgo, estoy dispuesto a poner otro tipo de cosas que el dueño de negocios no quiere. ¿Se entiende un poquito la idea? Dejo de compartir para poder verlos. Hace 2 días voy a tomar un café con un amigo. Es compañero de cole donde va mi hijo, son compañeros. Y estamos charlando, bueno, ahora que volvieron las clases y todo, estamos tomando un café, de nuevo reencontrarnos. Y me dice, Iván, si querés lo llamo a otro compañero que hace mucho que no vemos, va a otro cole, hemos jugado al fútbol en algún momento. Mientras que venía, me venía contando que bueno, él vive de rentas, tiene más de 20 propiedades, ¿sí? Y él es muy tranquilo, o sea, duerme la siesta, está muy relajado, pero tiene un problema de exceso de dinero. Entonces me pregunta siempre me está preguntando, che, Iván, ¿qué podemos hacer? Hemos querido encarar algunos negocios, pero no hemos llegado a ese punto. Entonces llega el otro amigo y hablando del mismo tema, de decir, bueno, ¿qué negocio se puede hacer? Hablan de una franquicia en donde es amigo, es una franquicia muy famosa aquí en Córdoba, en donde él es amigo de los dueños. Y le va muy bien a la franquicia. En pocas palabras me dice, Iván, nosotros dos ponemos la plata, ¿querés gerenciarlo vos? Digo, pará la mano, digo, me estás presionando, le digo, dice, toma, te doy el teléfono, acá tengo el teléfono del dueño, habla de parte mía, nosotros ponemos la plata y si querés vos, entrás, pero administrarla. No te digo que laburés todos los días, pero sí que la lleva adelante. O sea, este, este tipo de personas no quiere estar adelante del mostrador, no quiere llevar esa carga porque no quieren perder ese estilo de vida. Tienen un problema de exceso de dinero. ¿Cuánta gente conocen así? Un montón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros que queremos hacer? Queremos estar en una mesa chica, ser parte, quizás una parte minoritaria del negocio en donde yo no tengo riesgo dinerario, esta gente también está rodeada de muchos recursos en donde me puedo apalancar, pero 1000 por 1000. A diferencia de yo poner una pizzería que a lo mejor no llego a una franquicia o a lo mejor arranco en un barrio. ¿Me explico? Ahora, me pongo del otro lado de ellos. Yo soy el capitalista. Pónganse ustedes en el lado del capitalista. Tienen exceso de dinero. Si pensamos en el cuadrante de flujo de dinero, ¿sí? Ustedes se van a poner atrás del mostrador a liderar, a armar equipos, a capacitar gente, a proveedores, quilombo del banco, esto y lo otro. ¿Lo harían o no? A ver en el chat. Yo no lo haría. ¿Sí? ¿Se pondrían a laburar a la par? No, porque yo disfruto el tiempo. O sea, hago negocio estando con la cabeza despejada. Entonces, busco a alguien que tenga lo que hace falta, pero no solo operativo, sino que tenga cabeza y visión. Ahora, si uno entrena, que es la propuesta esta de la diplomatura en coaching financiero, que es un espacio, un ecosistema donde se entrena permanentemente
la manera de gestionar diferentes tipos de recursos para aprender a hacer dinero sin dinero, apalancarme, todo lo que es el vocabulario y la manera de pensar de la educación financiera, ¿qué preferimos? ¿Que lidere el proyecto alguien que tiene educación financiera o alguien que no tiene? ¿Qué creen ustedes? No es solamente tener energía, sino hay que tener cabeza, una manera, una lógica que sea atractiva para el inversor, que hablemos el mismo lenguaje del inversor. Entonces yo puedo estar en el cuadrante de empleado o en el cuadrante de autoempleado y hacer negocio con un inversionista, un dueño de negocio. ¿Por qué? Porque tengo la cabeza, tengo la mentalidad que podemos tener una conexión. Ahora, si mi cabeza solamente está muy arraigada a ser autoempleado, el inversionista me va a ver a corto plazo. Bueno, me sirve como parte operativa, pero no me sirve para hacerlo escalable, ¿sí? En el negocio. ¿Me explicó? Entonces, mi mayor activo es mi manera de ser, de estar, de pensar en función del dinero, los negocios, las inversiones. Ahí es donde está nuestro mayor activo, nuestra mayor inversión está en uno mismo. Cuando uno entrena, aparecen todas las oportunidades. No hace falta tener dinero, no hace falta llegar en un auto cero para que te vean y, mira, este puede hacer negocio porque tiene un auto cero. Yo conozco gente que tiene muy buen poder adquisitivo, pero no tiene una manera de pensar adecuada, de acuerdo a mi filosofía, y no haría negocio con ellos, por más que pongan el dinero. ¿Por qué? Porque no han trascendido el dinero. Siempre están muy preocupados, muy agarrados. Eh, eh, hay una esencia muy, no sé, no me da la confianza para fluir en el dinero. Entonces no pasa por tener dinero o no tener dinero, pasa por trascender el dinero de una manera diferente, por trabajar en uno en relación al dinero. El dinero es un medio, no me hace ni bueno ni malo, el dinero no es ni bueno ni malo, es un medio para un fin. Pero la relación que yo tengo con el dinero va a depender de mi interpretación y mi gestión con respecto a ese recurso. Y ahí es donde la diplomatura ofrece un espacio, ¿sí? Que no es el único, pero ofrece un espacio de aprendizaje para evolucionar en esta área. No solo evolucionar, sino también después tener una metodología paso a paso. ¿Para qué? Para asistir a otros en esa relación con el dinero. Por eso los invitamos a que sean parte de los webinars, que sean parte del canal de YouTube, que sean parte de los workshops, que sean parte de la diplomatura o que habiten otros espacios en relación a la educación financiera. Cada escuela tiene su impronta, baja su filosofía. No está ni bien ni mal. Ustedes pueden tomar lo mejor de cada uno. Pero yo siempre busco la independencia de ustedes, que ustedes puedan pensar y tener criterio por sí mismos en relación a las inversiones. No que yo les tenga que decir qué hacer o que les diga cuál es el paso a paso. No. Cada uno tiene que tener el criterio suficiente para asumir el riesgo, minimizar el riesgo, ¿sí? Y que si le va mal, diga, che, me fue mal, pero yo decidí invertir. Porque yo vi y apoyé ese ecosistema. A mí me ha ido más mal que bien. Ahora me está yendo más bien que mal, pero porque me faltaba madurar un montón de cosas. Fui madurando gracias a todas esas pérdidas que tuve. Porque no me quedé quejándome, sino me quedé analizando, decir, ¿qué no pude ver? ¿Sí? Y ahora lo que puedo ver gracias a eso que me pasó. Es la experiencia en los negocios. ¿Sí? Así que bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Venimos bien? Entonces, en conclusión, haciendo un resumen, tenemos el apalancamiento, que es una manera de pensar, es un paradigma, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a trabajar el paradigma del apalancamiento, ¿sí? Lo van a ver en todos lados.
Y este paradigma también tiene relación con el estado financiero personal. Cuando yo tengo el paradigma del estado financiero personal y el apalancamiento, se unen toda esa información ¿para qué? Para diseñar. Entonces me dicen, ¿qué negocio podemos hacer? Y bueno, ¿por qué no utilizamos ese terreno? Veamos quién es el dueño, lo sumamos al proyecto, busquemos a aquel que tiene dinero, que ponga el dinero, nosotros lo administramos, pero ponemos un empleado que esté todo el día. Listo, ahí dinero sin dinero. ¿Me explico? Soy el líder de diseñar el negocio. Y hacia allá va la filosofía nuestra. Entonces, cuando uno aprende y domina esta manera de pensar, empieza a disfrutar una libertad que ya no depende de un negocio, no depende de un empleo, no depende de la pareja, no depende del gobierno, no depende de nadie, porque tiene los recursos internos para gestionar los recursos externos. Y ahí es donde está el mayor activo. Esté donde esté, vas a saber hacer dinero. Esté donde estés. Y eso se entrena, se habita, se está, se hace. Hay que estar, y hay que estar presente. No es de un día para el otro, es un proceso de transformación. Como dice Pablo Saeso, uno de mis mentores, fíjense que es socio mío ahora, él es Master Coach, y hicimos negocios juntos ahora. ¿Sí? En donde dice, si la mariposa le dice qué hacer a la oruga, cómo se vuela, cómo se disfruta, cómo se planea, por más que lo entienda, no lo va a poder hacer porque le está faltando forma a la oruga. No tiene la forma para poder volar. La forma es un proceso de transformación en donde uno logra y en determinados momentos ya logra la forma y logra la lógica para poder volar. De eso se trata el proceso de transformación. Bien, chicos. Eh, entonces dijimos el tema del apalancamiento, dijimos el tema del riesgo. Quiero cerrar con la gestión del riesgo y es que ustedes piensen a la hora de invertir dinero, tiempo, relaciones, cualquier tipo de negocio, cuál es el riesgo asociado que estoy teniendo y cómo lo puedo achicar, cuáles serían las probabilidades de achicar ese riesgo. Supongamos, si yo pongo un negocio tradicional, ¿sí? ¿Cuál sería el riesgo asociado que tengo? Bueno, yo digo, bueno, puse $10.000 en ese negocio, ¿ok? Digo, ¿pierdo todos los $10.000? No, porque tengo un riesgo asociado también que tiene que ver con los proveedores, tiene que ver con el alquiler, tiene que ver con los empleados, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces no pierdo el 100% si me va mal, pierdo mucho más que el 100%. Aparte de la salud emocional que uno tiene por todo lo que pasa. Eso puede ser una pandemia, puede ser un juicio, puede ser cualquier cosa que pueda pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cuando yo di el paso a invertir en esa franquicia o en ese negocio, yo tengo que tener el criterio y decidir si realmente voy a asumir ese riesgo o no. Si estoy dispuesto a asumir ese riesgo o no. Cuando yo me cuestiono eso, veo de achicar esa brecha del riesgo. Y se puede achicar de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, así como estoy hablando del negocio, puede ser un negocio digital, puede ser en la bolsa de valores, puede ser en el mercado cripto. Y la mejor forma de achicar esa brecha del riesgo, esa probabilidad de que me vaya mal, ¿cuál sería el elemento fundamental para achicar esa brecha? A ver, dejo de estar destacado para estar todos. ¿Cómo achico esa brecha del riesgo? ¿Cuál sería la palabra clave? Yo quiero invertir en cripto, ¿sí? ¿Cómo achico esa brecha? Quiero invertir en la bolsa de Argentina. ¿Cómo achico esa brecha? Quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos. ¿Cómo achico esa brecha? Quiero invertir en bienes raíces. ¿Cómo achico esa brecha? ¿Cuál es el evento fundamental para achicar esa brecha? El llamado a la acción. Antes de la llamada en acción,
Acá Iván en el chat dicen información, conocimiento, asesorarme, tiempo, conocimiento, educación, haciendo análisis, asesoramiento, educación financiera, capacitándome, educación. La educación, chicos, invertir en uno mismo es el mayor activo que nunca se deprecia ese activo. Es la educación. Si yo entro en un ámbito de la bolsa y no conozco, está bien, yo pongo dinero, pero el riesgo asociado es enorme porque no tengo el criterio para saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Quién invirtió sin criterio en algún momento? A ver, las dos manos. ¿Quién perdió dinero? Entonces, está bien. ¿Cómo logro tener más criterio? Metiéndome en el ecosistema, pero cuando yo me metí en el ecosistema sin saber lo que estaba haciendo, perdí dinero. Cuando me metí en el ecosistema, pero primero me eduqué, logré tener rendimientos. Entonces, hoy estoy haciendo un curso para invertir como profesional en el mercado cripto, estoy haciendo un curso para invertir como profesional en el mercado de valores, no de Argentina, porque es un riesgo enorme, sino en Estados Unidos, y hoy me estoy metiendo en los bienes raíces con gente que tiene mucha trayectoria, para conocer los criterios detrás de los bienes raíces. Entonces, hay que habitar el espacio, pero primero educarse. Educarse en los criterios. Y la educación financiera que ofrecemos nosotros dentro de la diplomatura tiene que ver con esos criterios. ¿Qué criterios utilizo para pensar este negocio? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Cuáles son las relaciones que tengo que buscar, que encontrar, que generar? De eso se trata. Educarse primero para después invertir y después gestionar los excesos. ¿Sí? Y por último, tiene que ver con los recursos. Y aquí cierro, así hacemos después un debate. Dentro de los recursos, ¿sí? Voy a compartir pantalla de nuevo. Dentro de estos recursos que estamos viendo, uno de los recursos fundamentales que también trabajamos en profundidad en la diplomatura en coaching financiero, tiene que ver con la capacidad de relación con uno mismo y con el otro. La capacidad que tengo de generar acuerdos, la capacidad de comprometerme, la capacidad de generar una promesa y cumplirla, la capacidad de desarrollarme con otros, la capacidad de liderar. Y eso tiene que ver con mis recursos genéricos, mis recursos internos. Tiene que ver con mi manera de ser, de estar, de conectar con el otro. Por eso, cuando incluimos las dos disciplinas, la parte más técnica de la educación financiera con la parte blanda de coaching ontológico, ahí hicimos un mix que tiene sentido, tiene mucho más sentido que hacerlo por separado. Porque si yo tengo una buena manera de ser, soy una persona confiable, y piensen esto cada uno en particular, si soy una persona confiable, cumplo con mi palabra, cumplo con con los compromisos asumidos, tengo un historial en donde soy confiable, a la hora de pedir una garantía, ¿tengo más probabilidad de conseguirlo, sí o no? A la hora de hacer un acuerdo con el otro, de que podamos hacer sociedad, ¿tengo más probabilidad o no? A la hora de comprometerme, ¿sí? Y entrar en una mesa chica y comprometerme a futuro, ¿tengo más probabilidad o no? Entonces, uno de mis activos también, que depende de mi manera de ser, tiene que ver con mi identidad. Pero cuando yo conozco también los criterios que hay del ser humano, de cómo rápidamente uno deprecia la identidad con soncera, porque no tengo en cuenta ciertas cosas, ¿sí? Porque desconozco,
deprecio mi identidad. Y ahí es donde el otro no quiere hacer negocio conmigo. No soy confiable. Por más que tenga dinero, el otro no quiere hacer negocio conmigo. Las inversiones se hacen con dos juicios de valor: confianza y expectativa futura. Confianza y expectativa futura. Si yo soy bueno en algo, si me destaco en algo, soy oferta en eso y soy confiable, quédense tranquilos que van a encontrar espacio de crecimiento permanente. Pero eso también se trabaja, porque si todavía no lo tenés en cuenta y no lo analizaste bien y no sabes en qué sos bueno y cuál es tu oferta, tu mejor oferta, lo vas a trabajar. Entonces la identidad tiene mucho que ver también a la hora de hacer negocios. ¿Sí? ¿No les pasa a ustedes que con algunas personas harían negocio y otras no? ¿A algunas personas les prestarían dinero y a otras no? ¿A ustedes les prestarían dinero, una garantía o no? ¿Qué preguntas, no? ¿Qué preguntas, no? Si voy al banco, ¿el banco me prestaría dinero o no? Entonces, cuando yo me pregunto eso, digo, ¿quién quiero ser de acá a 5 años? ¿En qué me quiero transformar? ¿Cómo quiero volar? Hoy estoy siendo oruga, quizás, en mi paradigma financiero. ¿Cómo quiero volar? ¿En qué cuadrante quiero habitar? Entonces ahí es donde está el objetivo y voy trabajando, y estos 3 pilares o ejes temáticos pueden ser fundamentales a la hora de todo el proceso de transformación. ¿Sí? Así que bueno, ahí estuvimos viendo los 3 ejes fundamentales para poder emprender: apalancamiento, gestión de riesgo, ¿sí? Y los recursos, ¿sí? Recursos externos y recursos internos. Así que bueno, preguntas hasta acá. Puedo contestar 2 preguntitas y cerramos y después nos quedamos en sala privada. Ivy, ¿cómo estás, Ivy? Puedes Hola, habilitar. buenas noches. Tanto tiempo. Bueno, primero y principal, yo les quiero contar a todos los que están conectados. Yo soy de la primera camada de alumnas de Iván, pero tuve que dejar la diplo en el segundo mes porque tuve un problemas en los ojos y no me podía conectar. Pero ahora que lo voy a hacer de vuelta, así que lo poco que pude estar esos 2 meses, súper recomendable, chicos, porque yo quiero volver, así que por eso les cuento a todos. Sí. Bien, Ivy. No, bueno, estaba pensando en lo que contabas, el tema de, bueno, de la gestión de riesgo y todo eso, pero qué difícil hoy. Bueno, cuando yo dije el tema del llamado a la acción y vos dijiste algo muy importante que es el tema de la educación, por algo Francis Bacon decía que la información es poder, pero qué difícil hoy tomar las decisiones y ponerte en el lugar de querer invertir y avanzar con todas las cosas que están pasando en este país y que siempre estás con el corazón en la boca de que si no sabes si invertís, no invertís, qué va a pasar mañana. Y lo digo porque a mí personalmente con mi estudio me pasa todo el tiempo. Y si bien yo me dedico a construir la confianza y todo lo que es la marca personal de una persona para que pueda avanzar con respecto al tema de sus finanzas y todo eso, pero ¿cómo haces, Iván, para que dejar el miedo atrás, digamos, y tener pensando constantemente positivamente que todo lo que vayas a hacer va a salir bien? No sé si fui clara. Si fui clara porque es es una incertidumbre constante en el tema de inversión en educación, en negocios, estar todo el tiempo con el corazón en la boca, con cómo funciona y lo fluctuante que es este país. Bien, ¿a qué le tenés miedo? Y yo le tengo miedo a la quiebra, literalmente. Entonces, pero una vez leí un libro de Jorge Lawson que él contaba cómo decidió emprender y cómo fue de la quiebra a lo que hoy es. Pero aún así siempre estoy pensando en, como con el pie ahí a medio. Le tengo miedo a eso. Bien, tenés miedo a la quiebra. ¿Y cuál es tu situación hoy? Tranquila, normal, pero me ha costado, por ejemplo, adaptarme después de la pandemia por tener que trasladar mi estudio a formato online, hacer muchos cambios, muchos ajustes.
Y bueno, la gente está constantemente con él, me pasa con el tema de los costos y los precios para los cursos y todo eso, que la gente todo el tiempo tiene como el miedo a, no sé si voy a tomar el curso porque, por el costo, o porque no sé si mañana voy a tener la plata, entonces también de alguna manera me afecta a mí. Si bien yo soy consciente de mi producto y mi servicio, pero bueno, con las cosas que pasan en este país, con el tema de la pandemia, quedé como con un miedo, y incluso lo estoy tratando en terapia, es algo muy íntimo esto que estoy contando, pero yo creo que a todo el mundo le pasa que está con la incertidumbre de que, bueno, hoy sí, está todo bien, y mañana no sabemos, y eh, por ahí quizás a querer tomar el riesgo con ciertas cosas, uno está todo el tiempo ahí como tambaleando y ¿qué hago? Voy, invierto, no invierto, ¿en qué uso este dinero? Lo guardo en el colchón, lo pongo en el banco, lo pongo en un fondo común de inversión, eh, todas esas cosas. Entonces digo, ¿cómo haces? Esto tiene que ver más que nada con la psicología, digamos, psicología del dinero. ¿Cómo haces para que todo eso no te eh, invada y poder fluctuar con el ritmo del dinero, digamos? Te cuento lo que yo escucho, ¿sí? Tenés un emprendimiento en donde estás dando cursos, ¿es así? Claro, yo tengo mi estudio de consultoría para, para mejorar tu imagen y además doy cursos para formación de futuros asesores. Bien. ¿Y qué pasa en ese flujo de dinero? ¿A qué le tenés miedo? ¿A la quiebra? ¿Pero por qué? Porque me tocó, como te comentaba, en pandemia, de un día para el otro, de que tener que desarmar mi estudio, no poder pagar dos alquileres paralelas entre mi casa y el estudio, tener que trasladar todo formato online y no facturar de la misma manera. Yo pasé de facturar a lo que estaba, después un 30%, o sea, del 100% pasé a un 30%, y todo eso, o sea, me implicó como que quedé traumada, sería. Entonces, todo el tiempo estoy, incluso mi forma, yo me doy cuenta que mi forma de proceder con el dinero ha cambiado, porque antes siempre decían, no puede salir mal, e iba para adelante, y ahora estoy todo el tiempo pensando en que no sabemos qué va a pasar mañana. Ujú. Y creo que a mucha gente le pasa. Yo lo escucho en mis sesiones de coaching de imagen todo el tiempo en mis clientes con respecto a eso, por el tema de inversión en su imagen, de inversión en sus estudios, cosas que yo hago mucho hincapié. Eh, pero bueno, el tema de esto de hoy tenemos los recursos y mañana no sabemos qué va a pasar con el tema país, entonces quizás tengamos que desarmar un negocio, vender todo, y como lo que pasó en pandemia. Yo creo que muchos, incluida yo, hemos quedado muy sensibles al respecto. Entonces, siempre tengo como el bichito ahí pensando. Por eso volví al curso. ¿Cómo se conforma tu familia? Mi familia se conforma madre, hermano y yo ahora. Mi papá ya no está más. Bien. ¿Están todos juntos en el mismo hogar? No, no, cada uno en su casa, hermano con esposa e hija que viene en camino, mi mamá en su casa y yo en mi propia casa. Bien. ¿Y el negocio es tuyo solo o es familiar? No, no, es mío solo. Hace Bien, 15 años que hago esto. bien. Hace 15 años que estás. Entonces, hay una situación, tenés negocio solo, ¿sí? Te viste afectada por la pandemia, en donde bajó un 30% Un y 70%. un 70%. Ah, te habías quedado con el 30%. Bien. Claro. Entonces, ante esa situación, pusiste foco en decir, bueno, ¿qué hago acá? ¿Sí? No sé si vieron la historia de Luisito. Yo la conté en otro de los webinars. También está en el canal de YouTube. Veo el estado financiero, ¿sí? En donde entra y sale dinero, pero ¿qué pasa en la historia de Luisito? En donde entra y sale todo el dinero. Depende de una fuente de ingreso
¿sí? Y siempre sale todo el dinero. Cuando cae el ingreso, ¿sí? Se ve afectado toda la economía. Eso es lo que te pasó en tu situación. Y de ahí surge el miedo, esto a la quiebra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entiendo bien la situación? Sí, perfecto. Bien. ¿Cuál es el problema? Te pregunto. ¿Cuál es tu problema? Eh, hasta lo estoy tratando en terapia, te digo. No sé cómo, eh, supongo que ahora, bueno, que vuelvo a retomar la Diplo, voy a obtener las herramientas para tener seguridad emocional con respecto al dinero, porque, bueno, creo que quedé como tambaleando después de la pandemia. Y, no, y siempre estoy pensando en que, bueno, si voy a hacer una inversión o algo, estoy pensando, digo, y si en vez de hacerlo, en guardar la plata. Y me hizo acordar un poco a una mentalidad que tenía una abuela mía que venía de la guerra, que incluso ella usaba el término, se van a reír todos acá, ella usaba un término que es en esloveno, tacaño, que es moya. Me decía, cuando yo no quería prestar un juguete, ella me decía, no seas moya. Y ella tenía un poco eso de no querer gastar por el miedo, porque obviamente por todo lo que pasaron en la guerra y todo eso, como de esa mentalidad hasta de guardar la plata bajo el colchón. Yo no he llegado a eso todavía, pero lo pienso constantemente, en no querer hacer ciertas cosas. Y mirá que siempre he sido muy audaz para los negocios, en todo lo que hice siempre me ha ido muy bien, pero no querer hacer o no querer, como ese, soltar la plata por miedo a lo que vaya a pasar. Yo no sé si tiene que ver con que quedé mal de la pandemia, pero bueno, ahora que voy a retomar el curso, espero poder volver a agarrar la seguridad y todo eso. Pero ¿cómo Bien. hace uno? ¿Cuál es el problema puntual que vos ves de todo esto que trajiste de la situación? El miedo. El miedo. Bien. ¿Y qué querés que pase? En que si tomo las decisiones las cosas salgan bien y no tener que lidiar con este miedo. ¿Y qué te daría seguridad? Eh, el éxito financiero y que las cosas salgan bien. ¿Qué más? Bueno, y que no vuelva a pasar lo que pasó. Evidentemente, no volver a pasar por esa situación. ¿Y si volviera a pasar? No sé qué haría. Ahora te lo digo riéndome, pero en ese momento yo tengo todavía acá, o sea, ya han pasado 2 años de la pandemia, y tengo todavía muy presente la imagen en el momento que yo desmantelaba mi estudio en la calle Paraná. Los muebles, guardar los muebles en depósito, mudanza, todo eso, eh, me afectó mucho, mucho. Y ¿Hay desde ahí, probabilidad de que pase de nuevo? no lo sé, yo, por ejemplo, ahora ya no lo volví a montar más Bien, físicamente a mi pero estudio, ¿hay sino todo lo que queda probabilidades online. que pase de nuevo? ¿Puede que pase de nuevo? No lo sé. ¿Qué dice Gaby? No lo sé. Por eso digo, es como no querer accionar ni invertir por miedo a que pase. Bien. Porque si pasa, digo, como lo que pasó con el corralito en su momento. La gente tenía la plata ahí, la plata desapareció. Y Me quedo con eso que dijiste el último. No querés invertir por miedo a que pase. ¿Sí? mm, Si no vas a invertir, ¿cuál sería entonces la solución a ese problema? guardar, no, no la sé. No la sé, por eso te pregunto. Bien. Guardas el dinero abajo del colchón. No, no, Perfecto. la guardaría, no, bueno, no sé, en el banco, más que nada lo del colchón es como del año de. Bien. En En el el banco. banco.
Bien. ¿Y el banco conserva valor? Bueno, Solo si lo pones en fondo común de inversión o en plazos fijos, si no, estático, no. ¿y ahí qué estás haciendo? Ay, ni siquiera puedo responder mi propia pregunta. No, si lo pongo directamente en una caja y sin tener que ponerlo en un plazo fijo, en un fondo común de inversión, se desvaloriza totalmente. Pero ahí estás invirtiendo. Me acabas de decir que no querés invertir, que no querés asumir riesgo, pero por otro lado estás invirtiendo. Sí, con la diferencia que si vos tenés algo en una caja de ahorro, viene el banco, AFIP, ingresos brutos y todo lo demás y toman parte de eso. Que por ejemplo, si vos tenés el dinero en tu casa, eso no sucede. Perfecto. Si lo tenés en tu casa, te pueden robar en tu casa. ¿Qué más puede Totalmente. suceder? Se deprecia. ¿Qué más puede suceder? Si la tenés en el banco, pasa lo que me dijiste recién, entonces, ¿a dónde está la solución? Eso es lo que yo pregunto. ¿Dónde está la solución? Te pregunto. No sé, yo todavía me lo sigo preguntando, Iván, por eso voy a volver al curso. Y si no sabes, ¿qué pasa? ¿Cómo sí podrías saber? No, obviamente investigando, informándome más y todo lo demás, tratando de adquirir, o sea, las herramientas para obviamente que este miedo se me vaya. Pero aunque sigo en el proceso, hace bastante tiempo que bueno, eh, que noto esto en mí y creo que me quedó de la pandemia y que a mucha gente le pasa. Y el otro día en uno de los webinars, hace 2 viernes, uno de los chicos preguntó, ¿cómo cómo obtener las herramientas, además de la información particular que uno pueda conseguir vía internet, amigos, contador, abogado y todo lo demás? ¿Cómo hacer para poder avanzar si no tenés los recursos? ¿Y qué recursos te estaría haciendo falta para avanzar? No lo digo por mí particularmente, pero por lo que pensé sobre esa pregunta, se refería, creo, al dinero, Yo te justamente. pregunto a Al no vos, ¿qué tener el recursos, dinero, ¿cómo haces para invertir si no lo tenés? bien, qué recursos te estaría haciendo falta o cuántos recursos, cuáles recursos para poder avanzar? En mi caso particularmente, quisiera volver a incrementar mis ventas tal cual como estaban como antes de la pandemia. Porque como te comenté, de facturar un 100% pasé a facturar un 70% menos. Entonces, en mi caso en particular sería eso. No sé los otros, pero por más que siento que me estoy desviviendo y deslomando por todo eso, para que obviamente volver a equilibrar la balanza, todo el tiempo tengo ahí la incertidumbre que lo que entra, no sé realmente si volver a reinvertirlo, tengo miedo de que pase esto, bueno, todo eso. Entonces, estoy como todavía, obviamente, en la búsqueda para estabilizarme y poder seguir adquiriendo las herramientas, pero es algo a nivel, creo que tiene que ver también con el pensamiento que todos quedamos como choqueados. Y si bien yo creo que en los 2 meses que yo pude hacer el curso, estaba con todas las pilas, me acuerdo, y con muchas ideas y muchas ganas de avanzar, que por eso voy a volver también. Este, creo que tiene que ver o sea, en mi caso particular, ¿no? Mi miedo, que tiene que ver con esto de que quedé como con un trauma y que bueno, espero que con el transcurso de los meses y siguiendo con la educación financiera y las clases y todo lo demás, mejore. Pero yo, ¿cómo hace uno hoy
para que además de todas las herramientas que vaya adquiriendo, de todo lo que vaya aprendiendo, de las clases y todo lo demás, Tienes uno. ¿cuál sería el límite? ¿Cuál sería el límite para... ¿Cómo haces para poner el límite al miedo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo haces para poner el límite al miedo? Mientras vas haciendo las cosas. Porque yo la respuesta no la tengo. Por eso te lo pregunto. ¿Y el miedo qué es? Y el miedo es la ausencia de certeza. ¿Y te puedes deshacer del miedo? Yo antes no lo he tenido. O sea, siempre tenés ahí como una pequeña incertidumbre, pero no el miedo a, como te digo, el miedo a la quiebra. Nunca me había pasado de estar así, de tener ese pensamiento. Todavía estoy pensando ahí, haciendo el clic a ver dónde se generó, pero ¿cómo haces para poner el límite y por ejemplo, cuando vos recién hablabas de los cuatro... ¿Por qué poner un límite al miedo y no potenciarte con el miedo? Porque el miedo no te permite avanzar. ¿No te permite avanzar? Si tenés miedo, no haces las cosas. Hay gente muy valiente que la hace con miedo, pero en estos momentos con miedo no haces las cosas. ¿Seguro? Particularmente yo con miedo no hago. No sé si, como te digo, me quedó después de la pandemia o qué. Antes era más aguerrida, digamos. Pero, ¿cómo pones el límite? Y ahora cuando vos hablas del tema de los cuadrantes, de los cuatro, ¿cómo haces? En el caso, por ejemplo, de, de dueño o empleado, ¿cómo haces en el caso de dueño, cómo haces para poner el límite, no tener el miedo y seguir invirtiendo para poder seguir generando y crecer? Y no decidir guardar la plata en el colchón. Esa es una pregunta para vos. Todavía me la estoy haciendo, por eso lo traje acá. A ver si encontraba un alma que tuviera una respuesta mejor que la que yo no tengo. Y Gabriel se ríe. A ver, menos mal que no está Nicolás acá para que se me ría también, porque digo, No me por eso río, yo simplemente sonrío porque es el espacio para esto. Así que por eso bienvenido. la traigo a la pregunta acá, Esto, algo que es para que alguien me ilumine. bien. Dentro de todo esto que conversamos recién, ¿con qué te quedas? ¿O de qué te diste cuenta? De que hay gente que hace las cosas con miedo, igual las hace. Esto es como una sesión de psicología, me copa. Eh, y otra, Estamos charlando nada más. no, ahí la veo a Silvia que ella levantó la manito, quizás tenga algo para decirme con respecto a esto que yo traje. Entonces, Bien. Primero cerrame, ¿qué puedes rescatar de esta conversación? De una escucharte que vos no es, misma. De escucharte vos sí, una misma. Y todo. no es muy factible dejar la plata en el colchón, obviamente, porque como vos decías, te pueden robar en tu casa, se deprecia y todo eso, pero tampoco tenés la seguridad, o sea, todo el tiempo es una constante incertidumbre, tampoco tenés la seguridad poniéndola 100% en el banco, y que bueno, con miedo igual vas a tener que hacer las cosas porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero no es muy divertido vivir así tampoco, o sea, como convivís con el corazón en la boca. Este, pero no tengo una respuesta así que yo diga, mañana me levanto, voy a hacer esto y decidí hacer esto. Pero sí me voy a quedar pensando en todo esto que te acabo de decir. Como todos los viernes me quedo pensando después de todos estos webinars. Ujú.
Y si buscas aceptar de que las cosas pueden pasar, Qué difícil. en vez de buscar el control, aceptar que podés equivocarte, también te puede ir muy bien. Voy a trabajar en la aceptación de los hechos. Pero a partir de mañana, hoy no es el día. A partir de mañana. Gracias, Ivy. Gracias. Chicos, corto el video y seguimos en sala. ¿Les parece? Ahí estamos con vos, Mirta y Silvi. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo viernes y seguimos adelante creciendo juntos. Chau, chau.